Pero cuando tomaste esa decisión, ¿sabías qué ibas a hacer después? O sea, ¿tenías algo armado o estabas en cero para construir algo? Estaba en cero, pero tenía el proyecto, ¿no? O sea, era, me acuerdo, enero y yo dije, en agosto me voy a ir a la maestría. Entonces, como que me di esos 6 meses y dije, bueno, entonces, ¿qué necesito? Pues necesito trabajar. Necesito trabajar para ahorrar, para poder irme a la maestría. Entonces, empecé pues a dar consultas en casa de mis papás. Dije, bueno, pues aquí tenemos una oficina, la voy a adecuar, aquí voy a dar consultas. Ahorita no tengo dinero para invertir en un consultorio más grande. Y así empecé y la verdad es que me fue súper bien. Creo que cuando empecé a hacer lo que me encantaba, en lo que era buena y lo que me apasionaba, como que las cosas también empezaron a fluir mucho más rápido. Y pues eso hice, ¿no? O sea, sí irme a la maestría. ¿Y cuando fuiste a Por... la maestría dejaste todo otra vez o Sí, seguías otra atendiendo? vez, otra vez. Es que tienen que escuchar la historia completa, una historia llena de altos y de bajos, de varios comienzos desde cero, donde siempre lo que buscó fue hacer algo que le gustara y con lo que se sintiera realmente bien. Empezar desde cero una y otra vez, ¿quién dice miedo a eso? Pues creo que ya se darán cuenta que Fer no le tiene miedo. Para que ustedes conozcan un poco más a mi invitada, María Fernanda Sandoval tiene 11 años de experiencia dando consulta de nutrición en hospitales, clínicas públicas y privadas, así como en sus 2 consultorios ubicados en la Ciudad de México, donde ofrece un tratamiento integral bajo su propia metodología, el sistema Elige Nutrición. Además, a través del Instituto Elige Nutrición, guía a otras nutriólogas que están iniciando su carrera y no saben por dónde comenzar. Y además, a otras no tan nuevas que se sienten estancadas y no logran tener un consultorio exitoso por medio de clases y mentorías grupales. Así que quiero que ustedes escuchen esta historia, quiero que se den cuenta cómo pueden empezar una y otra vez desde cero, salir de su zona de confort y con todo eso, igual, si hacen las cosas bien, pueden llegar al camino que desean. Así que empecemos de una vez. Y bueno, aquí ya estamos con Fer. Fer, gracias por aceptar la invitación. Hola, La, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy emocionada de estar en tu podcast. Qué bueno, al final, ya conozco a Fer desde hace un par de años, más o menos. Sí, vamos a Sí, yo creo decir que que sí. sí. Pero la realidad es que Fer es nutrióloga, como les había comentado, pero más allá de ser nutrióloga, has hecho varias cosas que tal vez se salen un poco del estilo o de lo que estereotípicamente uno conoce como una nutrióloga, de es nada más tener su consultorio, atender pacientes y ya quedarte con esto. Vamos a hablar de eso más adelante. Sin embargo, como este podcast se trata de por dónde empezamos y qué pasos dimos para llegar hasta donde estamos ahora, quisiera saber cuáles fueron como esas primeras cosas que tú consideras o que tal vez te acuerdas que te llevaron a elegir esta carrera que tienes o a esto que estás haciendo. Ya hablando específicamente en cuanto al Instituto Elige Nutrición o en general como al tema de emprender y No, no no, elegir el vámonos camino de... a la Fer que no sabía qué hacer con su vida No. y que decidió meterse en esto. Pues la verdad creo que desde que terminé la carrera, ya tiene varios años eso, 10 años, terminé en 2011, nunca me vi trabajando para alguien más, ¿no? Una de las cosas que me motivaron a estudiar esta carrera era tener esta libertad de tiempo y yo ser mi propia jefa y tener mis horarios y sentirme libre y tal. Pero bueno, terminando la carrera como que sientes que no sabes tanto y que tal vez no estás preparada para hacerlo sola, pero en eso, con una buena amiga de ese entonces, dijimos, ¿por qué no? Emprendemos algo juntas, no busquemos un trabajo, sino que hay que empezar nuestra propia empresa. Y así fue, la verdad es que desde el principio, gracias yo creo que a pues haberla tenido a ella, sola no me hubiera atrevido, fue que dijimos, pues vámonos a emprender y lo hicimos todo a lo grande, que hoy en día me arrepiento y creo que lo hubiera hecho un poco, pues pasito a pasito, ¿no? Porque en ese entonces invertimos mucho dinero, por ejemplo, en ir con un notario y hacer una empresa y gastar mucho dinero cuando ni siquiera sabíamos si iba a funcionar o si nos iba a gustar eso. Creo que algo que se hubiera hecho es desde un principio decir, no, mejor vamos probando, hagamos algunos proyectos y después ya vemos si ya lo hacemos una empresa más formal, ¿no? Antes de justamente ese momento en el que deciden hacer una empresa, ¿qué era lo que se les pasaba por la cabeza? Porque había dos opciones, supongo yo.
en mi vago conocimiento. O podías entrar a trabajar en un hospital o más bien un sitio donde hubiese consultorios y más bien te unías o te podías lanzar a hacer lo que ustedes hicieron. Pero, ¿qué fue lo que les llevó a tomar la decisión de vamos a lanzarlo? Bueno, creo que tú estás diciendo de ser más independiente y no sé si en ese momento había cosas que te frenaban, que decías, no estoy totalmente segura de si esto es una buena idea. Sí, creo que a todos los nutriólogos, o no diría que todos, pero a la mayoría sí nos llama la atención esta parte de trabajar en un hospital, ¿no? De hecho, yo el último año de la carrera haces prácticas profesionales y yo estuve en un hospital de aquí de la Ciudad de México, que es un hospital público, y me encantó, ¿no? Yo estuve con pacientes con cirrosis, hacíamos investigación y me encantó. De hecho, ahí fue cuando yo empecé a trabajar con esta amiga, porque las dos nos fuimos al mismo hospital y estábamos en el mismo proyecto juntas, ¿no? Y yo decía, no, pues está increíble, me encantaría trabajar en un hospital como este, ¿no? Que, bueno, para los que no son de México, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es como, pues, de los hospitales más grandes en Centro Médico Siglo XXI, ¿no? Y yo decía, qué padre entrar ahí, voy a aplicar para ganarme una plaza y tal. Y bueno, ya que me empecé a dar cuenta, era como súper complicado tener una plaza en un hospital, ¿no? O sea, no era como, ya aplico y como tuve muy buenas calificaciones, ya entro, ¿no? O sea, es un tema súper largo y después también me empezaron a contar cuánto iba a ganar, ¿no? O sea, era un proceso muy largo, muy difícil y al final tenías un sueldo súper bajito, ¿no? Y trabajar muchísimas horas y con un horario fijo y te podían mandar al hospital lejísimos de tu casa, ¿no? Entonces fue como, ok, creo que ya no me está gustando tanto esa idea. Y entonces con esta amiga como que dijimos, hay que hacer algo, creo que una gran oportunidad es dar consultas en empresas. Y nos empezaron a preguntar, ya sabes, típico amigos y así como el tío y tal, de que, oigan, pues son nutriólogas, tengo una empresa, ¿por qué no vienen a dar una plática aquí, a mi oficina? Pues va. Y entonces empezaron así con, pues como muy orgánicamente a tener proyectos en empresas específicamente. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿a ustedes las buscaron de una para dar pláticas en empresas o ustedes es como empezaron a ofrecer eso o de dónde salió todo eso? Creo que el primero fue mi padrino, ¿no? Que él tiene sus Mm. oficinas aquí igual en Ciudad de México y fue como, pues Fer, ya terminaste la carrera, ¿por qué no vienes a hablar de nutrición? ¿No? O sea, ¿Y creo que te es algo sentías muy común. segura de en hablar sobre eso? No, por supuesto que no, o sea, yo tenía miles de inseguridades para preparar un taller, o sea, quien me daba como mucho valor era Vero, mi ex socia, porque ella es súper aventada y súper segura de sí misma, siempre ha sido, ¿no? Yo soy como un poco más introvertida y más que dudo de mí misma, pero ella era como muy segura, ¿no? Entonces decía, no, sí podemos. Al final, pues claro que en la carrera das muchas pláticas y te llevan a escuelas y te llevan pues a los mismos hospitales, el servicio social, o sea, como que vas teniendo cierta práctica de eso, pero bueno, no tenía esta seguridad. También era de, bueno, ¿y cómo voy a cobrar? ¿Cuánto, no tengo ni la más remota idea de cuánto podría costar esto? Yo lo haría gratis o siempre lo he hecho gratis porque así fue en la escuela. Pues más bien empezamos un poco así, o sea, con mi padrino nos invitó a dar esta plática, pero ahí incluso yo creo que la dimos gratuita y justo como que su propuesta era, bueno, si a la gente les gusta, pues vienen y aquí en la misma empresa ustedes les dan consultas. Y dijimos, pues está bien, ¿no? O sea, sí, regalamos las pláticas y entonces ya de ahí nosotros podemos pues empezar a captar nuevos pacientes, ¿no? Y así empezamos poco a poco y entonces de repente era de, no sé, yo me acuerdo que en ese entonces hacía natación y entonces, oye, a los de la natación, ¿no les gustaría en su empresa que diéramos una plática? Pues sí, a ver, ¿qué tal? Y entonces empezamos así poco a poco con conocidos a decir, bueno, nosotros damos pláticas, ¿no? Con conocidos la verdad es que fue muchísimo más fácil porque también en algún punto en todo esto de, bueno, vamos a emprender juntas, dijimos, bueno, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces nos metimos a un curso de emprendimiento. Aquí hay una incubadora que se llama Fundación Proempleo en Ciudad de México, que es a un precio muy accesible y dura, no me acuerdo, creo que un mes y vas viendo temas de finanzas, de administración, también como la parte de sentirte más seguro, como pues sí, como emprendedor y tal. Y al final de todo este curso, ellos te ayudan a empezar como a incubar tu proyecto, ¿no? Entonces, eso fue algo que nos ayudó mucho al principio y ellos nos recomendaban, ¿no? Bueno, consigan una base de datos así de todas las empresas casi que hay en Ciudad de México y márquenles, ¿no? Y a ver quién
pues sí, ¿quién está interesado? Y bueno, ahí fue súper complicado. La verdad es que la gente, aunque incluso se lo quisieras hacer como gratis, era como, no, ahorita no nos interesa, eso no quiero, eso no tengo tiempo. Entonces creo que fue mucho más fácil sí empezar con la gente que ya nos conocía, que confiaba en nosotras y que decía, bueno, las quiero apoyar porque pues están muy chiquitas y apenas están iniciando. Pero de aquí yo rescato el hecho de que no es que simplemente se aventaron allá y tú así y que tú habías mencionado que se fueron a lo grande, sino que también buscaron cierta preparación, buscaron ciertas personas que le pudieran guiar y ustedes también fueron tanteando, bueno, con amigos y familiares, claro, es más fácil y ustedes dijeron, podemos empezar por aquí, pero también en la recomendación que les dio como esta incubadora se enfrentaron a muchos rechazos, a personas que supongo que les decían no gracias o no les contestaban porque suele pasar mucho y ustedes como marca y marca y marca y demás, y en ese momento simplemente dijeron no, vamos a seguir con amigos o familiares, vamos a hacer otra cosa o qué pasaba cuando ya veían de que tal vez no tenían muchas respuestas positivas. Pues nosotras teníamos todavía esta ilusión de hacer algo súper grande y de ser una empresa así mega reconocida como en el tema de nutrición empresarial y entonces según nosotras teníamos ideas muy innovadoras y entonces empezamos ahí a invertir, ¿no? O sea, sí fue de que, bueno, les pedimos ayuda a nuestros papás y tal para, bueno, necesitamos comprar las mejores básculas. Necesitamos comprar unos estadímetros para medir la estatura que sean portátiles. Nos compramos con unas maletitas iguales para que llegáramos a las oficinas así con nuestras, con nuestras maletitas de rueditas y nos viéramos muy profesionales. Y bueno, todo el branding pagamos a un especialista y tal. Entonces, sí nosotras teníamos idea de crecerlo muy a lo grande. Obviamente ya después de pues enfrentarnos a esto, a llamadas y que al final no era tan fácil como estaba en nuestra mente, pues sí fue un poco frustrante. La verdad, nosotros ahí el abuelo de mi amiga nos prestó una oficina y entonces íbamos a la oficina, ¿no? Era de que en las mañanas nos íbamos a la oficina, que era una casa así vieja y la empezamos a adecuar poco a poco y entonces me acuerdo los lunes era de llamar. Y yo odiaba los lunes, o sea, era horrible porque era estar llame y llame y que te rechacen siempre. Me ha chocado vender y siempre he dicho que no es mi fortaleza más grande. Y yo creo que ella era más buena, pero ella era como que a fuerza quería, bueno, si yo voy a hablarle a 50, tú le vas a hablar a 50, ¿no? Y entonces yo así, me acuerdo que llamaba y era como, please, que no me contesten, así. Yo así no quería porque era como, y ahora a ver con quién hablo, que me manden al de recursos humanos, o sea, sí fue algo que la verdad es que eso no disfrutaba y ahí fue cuando me di cuenta, bueno, lo que realmente me encanta y disfruto es como la parte creativa, ¿no? La parte de a ver qué otras cosas podemos hacer, qué otros servicios, con qué cosas podemos innovar, cómo podemos entregar el mismo plan de alimentación de una forma mucho más creativa, hacer videos y entonces como que yo empecé solita como que a agarrar la parte de, creo que sí soy buena en redes sociales y entonces ahí me acuerdo que creé, pues en ese entonces era Facebook. Dije, ay, bueno, lo mejor yo voy a llevar toda la parte de comunicación y voy a hacer infografías y ta. Y esa fue creo que una de las cosas que al final hizo que la sociedad no funcionara, ¿no? Porque en vez de que cada una como que agarramos nuestras fortalezas, queríamos hacer literal todo igual, ¿no? Era si yo voy a hacer 5 posts, tú vas a hacer 5 posts, si yo voy a hablar 5 llamadas, tú vas a hacer 5 llamadas, En vez de si yo voy a vender. yo me quedo con esto y tú te quedas con lo otro, trataban de las dos hacer todo, o sea, 50, claro, para que 50 fuera como todo. muy parejo, ¿no? Porque éramos Ajá. las dos nutriólogas y las dos teníamos como el mismo, porque aunque a nivel, que es como el contrato, no, se me fue el nombre, pero bueno, lo que firmas ante el notario, o sea, sí tenía que haber como 51-49, por temas, porque eso nos recomendó el notario, pues al final sí hacíamos todo muy igual, ¿no? Entonces siento que yo vivía frustrada porque estaba haciendo cosas que no me gustaban, que no era buena y que me tardaba muchísimo y ella también. ¿Y cuánto tiempo fue más o menos eso? ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Pues yo creo que un año estuvimos juntas trabajando en el tema, sí. Y mi pregunta es, y aquí, ¿cómo tomas esa decisión? Porque me imagino, es tu amiga, estaban juntas, decidieron crear algo, le invirtieron mucho dinero a este proceso, tenían como una idea, no te estaba gustando, supongo que ella también, o sea, las dos tenían sus frustraciones por cada parte. ¿Cómo fue ese proceso y qué pensaste para tomar esa decisión de, oye, dejemos esto así? Es como mejor. No, considerando que fue muchas cosas en un año. Claro, o sea, era por una parte decir,
estuve trabajando como loca un año y no voy a ganar nada y ni siquiera no voy a ganar nada, voy a perder porque le debo a mi papá que me prestó para comprar las cosas y como al final yo fui la que tomé la decisión de salirme, ella sí quería como continuar y ella sí tenía idea de seguir contratando más nutriólogas y de seguir creciendo el proyecto y tal, yo sabía que me iba a ir con las manos vacías, ¿no? O sea que al final, pues en todo lo que habíamos invertido, pues ahí se iba a quedar el dinero. Entonces sí fue algo que me costó trabajo, ¿no? Decir, híjole, trabajé un año para nada. Fue ¿Hay también muy alguna difícil forma hablar en la con que, ella. alguna forma en la que mediste como esos pensamientos? O sea, o a qué le prestabas más atención, o a qué le dabas más valor como para decir si es la decisión correcta o no. O tal vez decías, no sé si es la decisión correcta, pero No, yo estaba muy segura que sí era la decisión correcta porque yo ya no estaba feliz, ¿no? O sea, yo ya iba a la oficina de malas, no estaba disfrutándolo, yo tenía como otras ideas, ¿no? Yo tenía ganas de estudiar una maestría fuera del país, em, quería abrir ahora sí como un consultorio porque me había dado cuenta en todo esto que lo que más me gustaba era dar consultas. Entonces yo estaba muy segura, lo platiqué mucho con mis papás, o sea, por ejemplo, ella no estaba de acuerdo en que nos diéramos vacaciones, ¿no? Y yo todos los diciembres me voy 2 semanas con mis papás a la playa y tal, ¿no? Y era como se enojó porque me fui. Entonces eran varios foquitos rojos que dije, no tenemos el mismo estilo de trabajo y esto no es lo que quiero y si ahorita me siento así de presionada, pues esto solamente va a ir creciendo conforme las responsabilidades aumenten. Así que creo que es el mejor momento ahora para ya dejarlo, pero sí fue súper difícil, ¿no? Una, porque yo sabía que iba a perder esa amistad. ujú. Dos, porque, pues te digo, fue demasiado esfuerzo y fue algo que habíamos hecho juntas y al final era, bueno, para no tener problemas te lo quedas todo, ¿no? Porque a lo mejor pudo haber sido, pues yo me quedo con el proyecto y lo hago a mi manera, Ujú. pero pues sabía que no, porque yo era la que me estaba saliendo, ¿no? Entonces sí fue muy difícil, la verdad. Pero pues ni modo, a veces toca hacer cosas que no nos gustan sabiendo que después viene algo mejor. Pero cuando tomaste esa decisión, ¿sabías qué ibas a hacer después? O sea, ¿tenías algo armado o estabas en cero para construir algo? Estaba en cero, pero tenía el proyecto, ¿no? O sea, era, me acuerdo, enero y yo dije, en agosto me voy a ir a la maestría. Mm. Entonces, como que me di esos 6 meses y dije, bueno, entonces, ¿qué necesito? Pues necesito trabajar. Necesito trabajar para ahorrar, para poder irme a la maestría. Entonces, empecé pues a dar consultas en casa de mis papás. Dije, bueno, pues aquí tenemos una oficina, la voy a adecuar, aquí voy a dar consultas. Ahorita no tengo dinero para invertir en un consultorio más grande. Y así empecé y la verdad es que me fue súper bien. O sea, no fue justo enero que lo abrí, ¿no? Un poquito antes yo ya empecé a dar consultas y así. Y no sé, tal vez a los 4 meses ya me estaba yendo muy bien. La verdad es que y ya tuve dinero para pagar un poco de una renta, digo, en un lugar muy chiquito, pero ya pude pagar una renta. Entonces, creo que cuando empecé a hacer lo que me encantaba, en lo que era buena y lo que me apasionaba, como que las cosas también empezaron a fluir mucho más rápido. Y pues eso hice, ¿no? O sea, sí irme a la maestría, ¿Y cuando fuiste a por, la maestría dejaste todo otra vez o sí, seguías otra atendiendo? vez, otra vez. Y además, o sea, fue de verdad que muy rápido, o sea, tuve mucha suerte que me empezó a ir muy bien. Tuve un proyecto súper grande, aquí, bueno, hay un restaurante que se llama Tox, que es una Ujú. cadena como de restaurantes, y me contrató como el corporativo para que organizara un reto en todos sus empleados, que eran más de 200, y el que ganara el premio de más apegarse a la dieta y no sé qué, pues y les iban a unos premios, ¿no? Entonces, a mí me contrataron solita, ¿no? A dar las pláticas, a darles consulta a todos esos. Yo tuve que pedirle a contratar a 2 nutriólogas a que me ayudaran a dar consultas porque yo no podía darle a los 200. O sea, como que de repente me empezó a ir muy bien, o sea, tuve como estas oportunidades que gracias a eso también me pude ir a la maestría porque pues ahí no me dieron la beca del CONACYT, que es como la que te da el gobierno de México, Ujú. no me la dieron, entonces yo necesitaba pagarlo con mi propio dinero y bueno, ya después conseguí una beca en España, pero sí me está yendo muy bien y dije, híjole, o sea, sí me voy o no me voy, porque ya tengo un consultorio lleno, ya tengo proyectos increíbles, estoy ganando y sé que me voy a ir pues a cero, ¿no? Ajá. Pero otra vez era, a ver, desde que conocí Europa dije en algún momento voy a vivir en Barcelona porque era así la ciudad que soñaba y sentía que pues que tenía la edad también para hacerlo en ese momento, ¿no? Que no tenía tanto que perder en ese sentido y pues otra vez tomé esa gran decisión de otra vez todo el esfuerzo de un año, otra vez, bye. Pero entonces, más o menos de lo que yo estoy captando, con lo que tú estás diciendo, hubo
o sea, estos dos momentos en donde tenías algo como ya avanzado, en lo que habías invertido dinero, o en este segundo caso en donde ya estabas construyendo algo, y en los dos casos tomaste la decisión de, sabes, como que voy a ir por algo más, pero, y corrígeme si me equivoco, muchas de las decisiones de, por ejemplo, de estas 2 que tomaste fue en cuestión de: "No, pero es que yo quiero algo más. No, pero es que así voy a ser más feliz. No, pero esto es lo que yo había querido y había soñado y demás". Y a pesar de que obviamente te daba miedo, tú dijiste: "Pero esto es también lo que yo quiero y bueno, después se soluciona". Más o menos por ahí está la Sí, cuestión. total. Creo que parte de mi personalidad es eso, o sea, como que me aburro, ¿no? Y siento que constantemente tengo que sentir que estoy creciendo, ¿no? O sea, como que si siento que ya estoy mucho tiempo como en mi zona de confort, en el mismo punto, es como, no, ya, todo está mal, ¿no? Entonces, creo que desde ahí era eso, o sea, era como, ahora quiero seguir creciendo en esto, ahora quiero seguir creciendo en esto, y ahí sí sentí, pues, que era el momento de crecer en ese otro aspecto, y además yo me fui con la idea de que ya no iba a regresar nunca, según yo. O sea, Ajá. según yo iba a empezar un proyecto o sea, me iba a ir 4 años, según yo iba a estudiar la maestría y el doctorado, y me iba a quedar allá, o sea, iba a ser investigadora y, y me iba a quedar a vivir en España. Entonces sí fue, de verdad, yo con eso, o sea, me fui con la idea de cerrarlo completamente, todo lo que había hecho, ¿no? En realidad está tan interesante porque algo que tú mencionaste es como que no te gusta quedar en tu zona de confort, pero puede ser que también te guste como esa incomodidad de ver algo nuevo, de hacer algo de que no estás acostumbrada a hacer. Porque al final Me hay una gusta, pero no, incomodidad. ¿eh? Porque también, o sea, eso lo cuento a lo mejor fácil, pero sí ha sido momentos de llorar, ¿no? Y de, o sea, yo me acuerdo de irme a Barcelona, o sea, hice mi maleta para irme, según yo, a vivir 4 años, o sea, 2 horas antes de irme al aeropuerto. O sea, yo decía, mi mente no estaba lista para irse, o sea, y lloraba y decía, sí estoy tomando la decisión correcta, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde me estoy yendo? O sea, Y en ese momento, ¿qué pensabas? Era como si te decías, no sé, pero, o sea, tal vez, y no sé si te acuerdas, pero ¿qué podía pasar por tu cabeza para igual seguir, o sea, armando la maleta y sí agarrar el Uber para el aeropuerto? pues yo creo porque ya estaba ahí casi que todo pagado y hecho y bueno, mis papás siempre me han apoyado mucho, ¿no? Y era como, a ver, es lo que siempre has querido, lo peor que puede pasar es que en un año digas, pues esto no es lo que quería y te regreses, siempre vamos a estar aquí. O sea, como que también tener ese respaldo de, bueno, tampoco estoy completamente sola, creo que sí me ayudó mucho, ¿no? El que ellos me animaran a, es lo que siempre has querido, siempre han sido mucho de hablar conmigo, de escucharme, De mis tener amigos esa voz también, atrás. claro. O sea, eso está bastante interesante porque al final sí, todo esto trata de que uno tiene miedos de hacer cosas. Y a pesar de que sean cosas que tú has querido hacer y que uno dices, este es mi sueño de estudiar allá o vivir allá o de hacer esto o esto me haría más feliz y demás. Y puede que igual en esos casos uno tenga ese miedito que más bien, y hay veces en que te echa para atrás y te dice como, no, mejor nos quedamos aquí, esto está bien y no vamos a modificar mucho, pero creo que es súper importante y lo que tú dices del hecho de tienes a personas que te dicen y tal vez te dan otro punto de vista y te recuerdan que realmente lo quieres hacer. Es como si tienes esa vocecita que te dice y que no, mejor no, porque esto está como muy complicado. Tienes otros que te apoyan y te dicen, oye, esto es lo que me habías dicho, esto es lo que querías hacer, esto es otra cosa. Si no funciona, y creo que es importante esa frase de decir, si no funciona, no importa. O sea, algo más va a venir o puedes hacer otra cosa o en este caso te regresas a México y ya, y vuelves a empezar algo que ya habías experimentado, que podías empezar algo desde cero. Y luego, ¿qué sucedió? Porque hiciste tu maestría y regresaste a México. ¿Qué pasó con ese plan de 4 años? Pues sí, tampoco fue como yo esperaba. La verdad, me metí a una maestría en investigación cuando otra vez no era lo que me gustaba. Yo sabía perfectamente que lo que me encantaba era el trato con las personas, el dar consulta y fue otra vez un año encerrarme en un laboratorio a analizar números frente a una computadora y a no ver un solo paciente, a leer muchísimo Mm, y dije, esto está muy aburrido.
esto no me está gustando. Y a pesar de que amaba con todo mi corazón la ciudad, o sea, de verdad que en Barcelona fui muy feliz, me encanta como la playa, pero la montaña, lo cultural que es, lo diverso, lo divertido, decía, híjole, pero ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a poder estar 3 años más haciendo algo que no me gusta. No, y que no soy buena, porque otra vez era, o sea, me acuerdo de hacer mi proyecto de presentación de la maestría, de decir, me tardaba años en hacer una diapositiva, ¿no? Porque no era lo mío, porque no era lo que se me daba. Otra vez me empecé a sentir así súper frustrada, pero sí con esta sensación de no estoy haciendo lo que quiero. Me vine, según yo, a hacer un doctorado, más como por la idea de irme 4 años, ¿no? Porque ahí, bueno, que va un poco más por el lado personal, pero yo me fui con una pareja, ¿no? Yo me fui con mi exnovio y él se iba a ir a estudiar 5 años porque era músico y eso duraba como su carrera. Y entonces era como, bueno, yo para poderme ir 4 años necesito hacer un doctorado, si no, no me puedo ir contigo tanto tiempo y me van a regresar al año, ¿no? Entonces, otra vez me metí al programa, no que era mi favorito, sino solamente por decir, bueno, pues para que dure lo mismo nuestros programas y podamos irnos juntos. Y al final, pues la relación fracasó. Nos dimos cuenta que no era, o sea, que ya no queríamos estar juntos y entonces ahí sí me tocó preguntarme, ¿no? Como, bueno, ¿tú qué quieres? O sea, ya viniste aquí, está bien por eso, fue el pretexto para estar aquí, pero ahora tú qué quieres, y fue decir, no, esto no es lo que quiero, esto no es lo que me está haciendo feliz, y pues vámonos otra vez de regreso a lo que ya sabes que sí te gusta. Entonces agarraste tus maletas y volviste a tomar la decisión de dejar todo eso de un lado y regresar otra vez, y no lo digo de forma mala, sino, pero regresar otra vez a una situación donde no vamos a poner desde cero, porque tienes toda una experiencia, ya habías experimentado cosas y obviamente todo lo que aprendiste y demás, pero decir que, por ejemplo, a nivel laboral ya no había como a dónde llegarle, no es como una oficina, un trabajo o algo por el estilo. Eso creo que fueron de mis momentos más difíciles, ¿no? Porque era regresar a como a casa de mis papás, ¿no? O sea, ya era de, bueno, ya habías vivido como con tu novio, libre en Europa, padrísimo, no sé qué, y ahora es regresa a casa de tus papás, que aunque los amo y adoro, pues claro que cuando ya vas creciendo y madurando, pues empiezas a pensar diferente, ¿no? Y luego era para mí, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a regresar al mismo consultorio donde estaba antes de irme a la maestría, como que otra vez en mi cabeza, como esta idea de crecer, era como regresar, ¿no? O sea, ya no era como un nuevo proyecto, era como voy a regresar a lo mismo. Entonces ahí yo me rehusaba, ¿no? Porque en la clínica Era como donde yo echar un estaba, paso hacia atrás. exacto, O sea, no yo era sentía como... que estaba, pues sí, regresando, ¿no? Y no creciendo, y eso me frustraba muchísimo. Entonces yo era, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para así sentir que valió la pena haber estudiado una maestría? ¿No? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Qué trabajos no te dan si no tienes una maestría? Ah, bueno, pues chance ahora sí ya voy a probar la parte de entrar a un hospital. Y entonces empecé a buscar, pero pues otra vez lo mismo, era como de, ahora sí con maestría y vas a ganar 3 pesos. Y decía, no, pues no, entonces mejor si me conviene más el consultorio que ya tenía antes, ¿no? Y pues sí, otra vez, pues me tocó como quitar un poco el ego y decir, pues voy a abrir el consultorio, no es dar un paso atrás, obviamente yo he crecido y mi consulta pues puede seguir creciendo y puede ser diferente, ¿no? Y así fue, lo volví a abrir en el mismito lugar donde yo lo tenía antes de irme y ahí estuve y al poco tiempo me ofrecieron un trabajo fijo, el cual yo siempre había dicho, pero no, yo siempre voy a ser emprendedora y nunca voy a tener jefes, ¿por qué me están ofreciendo esto, no? Y pues después de un mes de convencerme la que me invitó, que fue una profesora de la universidad a quien quiero mucho y quien fue mi mentora por muchos años, me animó a hacer este mix, ¿no? Me decía, ok, Fer, no dejes tus proyectos, pero ¿por qué no buscamos un 50-50? O sea, ven y trabaja aquí el 50% del tiempo y no dejes tus otros proyectos el 50% del tiempo. Y pues la escuché porque, te digo, yo confiaba mucho en ella y era como mi mentora. Y entré a este proyecto que era en una universidad. Y entonces ahí por primera vez ya sentí lo que era tener un trabajo de oficina, tener jefes, tener un trabajo como en México llamamos Godín. Ajá. Y la verdad es que aprendí muchísimo. El proyecto que según yo, ella me había convencido para estar de 6 meses a un año, al final me quedé 4 años. Ah, mira. O sea, eso que tú pensabas y que tú decías, yo no quiero este trabajo de oficina, al final un poco, pero creo que eran
también bajo ciertos términos, no era como 100% sin hacer algo que tal vez, que era lo que te gustaba más, la parte creativa, estratégica, de crear cosas y demás. Era como solo una pequeña parte que, y no sé si tú lo pensaste así, pero que también da cierta seguridad, el tener algo que es fijo. Muchísimo, da mucha seguridad y lo que me empecé a darme cuenta de estar ahí era que había muchas cosas que yo, como por nunca haber trabajado en una empresa, no las hacía en mi propia empresa, ¿no? Esta parte como de tener, por ejemplo, métricas, de tener objetivos que anuales, mensuales, y entonces con base en eso, pues te daban como que ciertos bonos o ciertas cosas, o no sé, o sea, como que me empecé a dar cuenta que había mucho orden alrededor, dentro de las empresas que yo como que no tenía, y entonces eso mismo lo empecé a llevar a mi propia empresa, ¿no? Como que dije, ok, de aquí qué puedo agarrar, ¿no? Puedo agarrar esto, las formas en las cuales ejercían el liderazgo, también yo lo empecé a aplicar, que dije, bueno, cuando empieza a crecer mi equipo de trabajo, ¿qué puedo agarrar de ahí? ¿Qué hacen bien? ¿O qué de plano no me gusta y yo no lo quiero repetir como en mi empresa? Y también me dio la oportunidad de estar ahí, de conocer cómo se hacían en otros países, porque era una universidad internacional, entonces de repente fuimos a Brasil, o vimos cómo eran las cosas en España, o vimos cómo eran las cosas en Canadá, en Estados Unidos, y eso la verdad es que me enriqueció un buen, como ver otras perspectivas. Mi trabajo ahí tampoco era que no era creativo, ¿no? Porque me contrataron para hacer una reforma en el plan de estudios. Entonces yo era a ver qué materias consideras que quieres meter, investiga cómo está el mercado en otros lados, qué se da en otros países, qué está faltando, entrevistar como a, no sé, gente que contrataba nutriólogos o a los mismos estudiantes o a docentes. Y entonces era muy interesante, ¿no? Porque aprendí muchísimo de la nutrición. Claro. Y al final seguías creando cosas. Exacto, seguía creando cosas y entonces sí, yo sentía que seguía creciendo. Y en este punto, entonces, ya tenías tu consultorio, estabas haciendo esta otra cosa que en algún momento dices después de 4 años se acabó, pero una de las razones también que yo quería, o de las cosas que yo quería hablar contigo era específicamente que tú has, desde, y lo que he estado escuchando, desde que iniciaste el trabajo como tal, saliste de la carrera, buscado qué cosas te podían hacer feliz, qué cosas realmente te gustaban hacer. Pasaste por muchas cosas. Descubriste que sí, descubriste que no. Llegaste a tener tu consultorio otra vez que antes de irte a la maestría es lo que te hacía feliz, viste que estaba funcionando y demás. Y luego regresaste a hacer eso y después de un tiempo decidiste el ayudar a otras nutriólogas a decirles, oye, tú también puedes hacer esto. O sea, no necesitas estar en un consultorio solita o trabajando para alguien más, ¿cierto? Exacto. Eso tiene poco tiempo, o sea, tiene 2 años tal vez que empecé con esta idea de ayudar a otras nutriólogas también a emprender y a ser sus propias jefas y a disfrutar esto que yo tanto disfruto, ¿no? De nuestra carrera. Pues por trabajar en la universidad me di cuenta que había muchos, no sé, los estudiantes decían, es que no hay trabajo, está muy mal pagado, está muy difícil, ¿qué voy a hacer? Y entonces como esto, todo el no, ¿no? O sea, súper negativo y salir con esta actitud de no sé qué voy a hacer ante esta vida, el mundo es muy difícil y todo, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué dicen que todo es muy difícil? Si al final puede ser muy fácil, puede ser muy divertido. Yo me daba cuenta que incluso pues ya tenía lista de espera, entonces contraté a otra nutrióloga y entonces decía, no es que no haya trabajo, ¿no? Es que o tal vez no se están haciendo las cosas de la manera correcta, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que había muchas cosas que tal vez sí no nos habían dado en la carrera, que yo por mi personalidad, que tiendo a leer mucho, a ver muchos cursos y como a estar constantemente aprendiendo y nutriéndome, por ejemplo, de otras industrias. Algo que a mí me ayuda mucho en este camino del emprendimiento es como me meto, no sé, a comunidades de emprendedoras, ¿no? Y entonces ahí aprendo no de personas que son nutriólogas, sino que hacen otras cosas distintas y digo, ay, mira, esto que hacen así, yo cómo lo puedo aplicar acá, ¿no? Entonces, como el nutrirme de otras cosas, me empecé a dar cuenta que pues tenía conocimientos que de la carrera no sabes, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió como, bueno, ya no estoy en la universidad, porque pues también, o sea, estar en una universidad y estar en una empresa tan grande, pues los procesos son muy lentos, ¿no? Entonces yo tenía una idea y sí se me escuchaban las ideas, pero tal vez podían pasar 6, 7 meses y la idea seguía ahí, no se escalaba, ¿no? Entonces
pues tenía ganas de crear este programa perfecto que yo me imaginaba o que siempre había querido hacer en la universidad, pero que por X o Y no llegaba y dije, pues lo voy a crear, ¿no? Entonces ahí yo tenía ganas de hacer un curso enorme que durara un año y te dieran todo lo que no te habían enseñado en la carrera. ¿En algún momento no llegaste a pensar como, ok, me voy a meter en esto, pero esto ni siquiera fue lo que yo estudié, ni para lo que me preparé, ni nada? O sea, porque al final sí estuviste ligada a la parte de educación, pero montar todo esto ya no es atender a pacientes, ya no es, o sea, a pesar de que enseñas como ciertas prácticas, ¿no llegó el momento en que pensaste que era algo totalmente distinto y que por qué ibas a hacer algo así? Creo que no, o sea, o sea, sí sabía que era muy distinto, pero yo desde que dejé la universidad sabía que no me quería dedicar solo a la consulta, o sea, que me iba a aburrir de solamente dar consultas, entonces tenía ganas de crear un otro proyecto que fuera como mucho más, o sea, se hizo ingresos pasivos, pero son cero porque pues trabajas un buen, pero como más como un negocio alterno a las consultas que no dependiera que yo trabajara las 8 horas para tener dinero, ¿no? Que fuera, bueno, cuando de repente en vacaciones también. Entonces, siempre como que tuve la espinita de qué otras cosas puedo hacer. Y cuando les empecé a contar a mis amigas nutriólogas del proyecto, me dijeron, está padrísimo, sí. Entonces, como que siempre tuve como esta respuesta de, vas, está bien, no hay nada similar, anímate, hazlo. Pero bueno, aquí otra vez me topé con que como era algo que no tenía ni la más remota idea de cómo hacer, que no sabía ni por dónde empezar, que yo tenía otra vez un proyecto enorme, en vez de probarlo otra vez en chiquito, como ya había aprendido alguna vez, pero no sé por qué no lo vi otra vez en ese momento. Y entonces así se pasaron meses y meses y meses y yo nada más, me acuerdo que los lunes me sentaba como a desarrollar el proyecto. Entonces, y entonces decía, bueno, la primera clase que va a tener. Y entonces había veces que decía, voy a hacer los contenidos de la clase y así, y no llegaba a nada, o sea, no estaba llegando absolutamente nada. Y mi curso enorme de un año no estaba llegando a ningún lado, ¿no? Entonces así se pasaron meses y meses y meses hasta que, por fortuna, una mentora de, pues, como de mamás emprendedoras, que se llama Paola Elizaga, que tiene un podcast que se llama Negocios entre Pañales, me metí a su comunidad y por sorteo gané como la asesoría personalizada con ella. Y entonces le conté como esta idea que quería hacer y que quería hacer este proyecto de un año y ella fue la que me dijo, prueba con algo chiquito. O sea, está padrísimo que quieras hacer este curso de un año, pero prueba dando un taller de un día. Escoge uno de todos esos 12 temas que tengas ahí y da un taller de un día. Y ese taller ofrécelo, ve a escuelas y di, oye, quiero dar ese taller gratis a los estudiantes del último semestre. Y así, ¿no? Empieza con eso y vas a ir dándote cuenta qué te pregunta la gente y ya empiezas como a armar ahora sí el programa. Pero yo te recomiendo que empieces. Y fue el mejor consejo que me pudieron dar porque dije, pues sí. Y así fue tal cual, un mes después de que me dijo eso, lancé un taller. Está buena la idea de que tal vez tú en tu cabeza tenías cosas como mucho más a lo grande. Y porque veo que es una tendencia, porque también en un inicio crearon este consultorio a lo grande y se fueron y querían las mejores cosas y demás, que no está mal, pero tal vez aquí intentabas hacer lo mismo, el de ocupar muchas cosas, el de abarcar demasiado, porque tú sentías que era así. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa mentora que tú tuviste, porque es mucho más fácil la idea de probar un pequeño espacio, o sea, y en este caso un tema nada más, y ver cuál es la respuesta, cómo puede funcionar, qué es lo que te preguntan, qué puede salir exactamente de ahí. Entonces, y al Sí, de final lo verdad fue hiciste. súper buen consejo y a pesar de que era algo súper chiquito de un taller de un día, o sea, yo todavía me acuerdo los nervios que tuve toda esa semana anterior, o sea, de verdad que yo no dormía diciendo, no, soy una impostora, ¿qué voy a decir? Al final, ¿cómo voy a venir a hablarles que ser una nutróloga exitosa, a ver, ni que hay nutrólogas mucho más exitosas que tú, o sea, como que tampoco eres, ¿sabes? O sea, empezaron todas estas ideas y ahí afortunadamente ya iba a psicoanálisis con mi terapeuta y ella fue la que, a ver, Fer, sí está bien, a lo mejor habrá otros nutrólogos arriba de ti, siempre va a haber, también hay otras abajo. Pues a las que quieren aprender, enséñales, ¿no? Y tal vez esas otras nutrólogas que tú ves más arriba no están dando ese curso, no se les ocurrió esa idea. Entonces vas y dalo y vas a aprender y, ¿no? Y, o sea, hasta ese día me acuerdo que mandé a hacer como unos manualitos ahí
y se me mojaron todos porque tiré el agua. No, o sea, yo decía, no, o sea, puras señales de que esto va a salir fatal. Ajá. Y salió muy bien, la verdad. O sea, al final se inscribieron como 15 Ujú. en este taller que yo pues acaba de lanzar mi página de Instagram, entonces pues algunas pocas nutriólogas que tenía ahí y conseguí 15, ¿no? Y la verdad es que les encantó, les gustó muchísimo. Obviamente hubieron mil cosas que se podían mejorar. Mia me ayudó a hacer ahí un servicio de coffee break y lo hicimos en WeWork, que estaba bastante lindo. Entonces, Ujú. al final, dentro de todo, salió bien. Y eso me animó a decir, ok, sí estoy en el camino correcto, sí hay nutriólogas que están interesadas, sí les gusta, sí lo que les enseñé consideran que no lo sabían en la carrera, sí fueron cosas nuevas, así que esto es lo que quiero hacer. Y según yo iba a hacer un tour por toda la República Mexicana dando este taller. Y empezó la pandemia. Y que ya no va a ser presencial. Exactamente. Y pues sí, ahí vamos. En ese punto tocó entonces pues adaptarnos como muchas empresas lo hicieron con la pandemia, de bueno, pues esto que tú tenías presencial y que para mí yo decía, es que esto tiene que ser presencial, porque pues, no Tú sé, por tenías ejemplo, metido en la hacíamos cabeza de que... modelos de como actuación, role Mm. models, cosas así que yo decía, bueno, esto no hay manera de que se pueda hacer online, ¿no? O sea, lo rico de estos talleres es la interacción, el conocer, el networking y todo, y entonces otra vez, varios meses lo dejé ahí pausado, hasta que llegaste tú. Y te dije, ¿por qué? Y me animaste a lanzar un curso online. Y al final todo ese proceso fue o sea, todo este proceso de lo online fue ahora entre pandemia, o sea, el año pasado y esto que lleva transcurrido el año, que al final también es una nueva modalidad. Nunca habías experimentado hacer nada totalmente online. O sea, o no sé si tenías consultas online anteriormente. Sí, o sea, cuando me fui a Barcelona dije, pues voy a dar consultas online, pero la verdad es que yo no creía mucho en las consultas online. Decía, pero ¿cómo? Si no les voy a pesar, si no voy a saber su músculo, su grasa, ¿de qué sirve? Entonces, obviamente mis pacientes sentían eso, ¿no? Y de tener un Mm. consultorio lleno, yo daba una consulta cada 15 días, yo creo, online, cuando estuve allá. O sea, realmente no daba muchas. Y después, pues sí o sea, sí veía ciertas consultas online antes de la pandemia, pero eran 1% de mis consultas. O sea, nunca fue O sea, mi tampoco te gustaba mucho fuerte. esa modalidad de... No, nunca, sí, no era mi Entonces, tal fuerte. vez, entonces todo este mundo online, tal vez en un inicio le tenías medio rechazo, porque ya también esa experiencia de hacer consultas, no, si no era tu preferida, uno le va agarrando cosas como esto a través de una pantalla y hacer esto, es lo que tú decías, no es la misma experiencia de interactuar, de conocer, de aprender, de poder como estar cara a cara con las personas, sí es algo distinto. Sí, es muy distinto y además es otra vez aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Porque es, bueno, y ahora tu página web, dónde voy a hacer los cursos, cómo voy a hacer un webinar, aprender sobre lead magnets, aprender sobre muchas cosas que yo pues no tenía ni idea, ¿no? Yo, por ejemplo, no tenía una lista de correos de mis pacientes, ¿no? O Ujú. sea, tenía un Excel ahí con sus mails, pero en sí que tuviera un newsletter o algo así, no, ¿no? Entonces fue aprender todas estas estrategias de marketing y de ventas y todo desde el online, pues sí fue algo totalmente nuevo y pues muy difícil al principio. Pero se está logrando. Y la Ahí la va. cuestión es que ahí va, o sea, ya de que tal vez dices es muy difícil en un inicio, tuviste que aprender muchas cosas, pero en ese proceso sigue. Tal vez ahorita llevas poco tiempo en esto y tal vez siente que no es como lo mejor que está sucediendo, pero vas aprendiendo en el proceso también qué cosas pueden funcionar mejor, qué cosas tal vez sí es lo que tú quieres hacer o cómo las organizas o cómo las llevas a tal vez lo que realmente te gusta más, porque también en este mundo online es un poco parecido a lo que tú estabas viviendo presencialmente tal vez en los inicios, de esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero hacerlo, esto no quiero hacerlo, esto me apasiona más y esto me da más fastidio porque no quiero estar haciendo eso. Es como todo en la vida tiene como ese, prefiero ir por este lado que por lo otro, pero lo que me gusta de todo lo que me estás contando es que al final te lanzabas. En el hecho de que al final dabas ese paso y decías, vamos a ver qué sucede de aquí.
si resulta o no resulta, siempre tenías como esas personas, tal vez alguien que te motivaba un poco y que te daba ese empujón a que hazlo y ve qué pasa. Y siempre, y con lo que estás diciendo de que tal vez te decían, era como que si no funciona, bueno, no funcionó. Haces otra cosa o ves que resulta de eso. No es que uno se va a morir porque el proyecto fracase y demás. Sí, esa mentalidad ayuda muchísimo, porque así ha sido, ¿no? O sea, tengo también una tienda de materiales digitales y me acuerdo el día que hice una publicación bueno, unas historias en Instagram para decir, compren mis materiales. Yo decía, no, van a venir a decirme todos que qué me pasa, que qué estoy haciendo, que por qué cuesta eso, que por qué lo vendo, que eso lo debería regalar y tal. Y esas eran mis ideas, ¿no? Y vendí muchísimo en esas primeras historias de animarme a hacerlo, ¿no? Y sí es pensar, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo, bueno, lo peor que puede pasar es que nadie me los compre. Pues no importa, yo ya tengo materiales más bonitos para mi consultorio. Exacto. Y estás en la misma situación. O sea, no es como que nada va a cambiar. Si no Claro, te... y con online también siento que te entra a veces esta ansiedad y esta comparación, ¿no? Porque el primer curso que lancé online igual, o sea, me acuerdo que era ya el último día de inscripciones y tenía 2 inscritas. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y ya aprendí que todo el mundo se inscribe a última hora, ¿no? Y entonces de repente ya así de 2, en unas horas ya éramos 20, ¿no? Y dije, bueno, ya 20 ya suena un número decente. Pero sí es ir aprendiendo que, pues, cómo se maneja y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿no? También con la comunidad que tengo, que es como una suscripción mensual para nutriólogas. Primero yo dije, la voy a lanzar así evergreen, ¿no? O sea, que se puedan inscribir cuando quieran y ahí va a estar abierto. Y yo decía, ¿por qué no crece? O sea, estoy invitando a gente padrísima, hay temas que súper novedosos, todas las que están ahí me dicen que les encanta, pero no crece el número de personas que hay inscritas. Y fue como, lanzamientos, o sea, tienes que cerrar las puertas y pasó, o sea, 3 veces creció el tamaño solamente por ponerle una fecha, ¿no? Entonces, son ciertas cositas que vas también aprendiendo sobre la marcha que pues, te ayudan a tener un negocio más exitoso. Ahora, con todo esto que has vivido de que has dejado cosas, de que te has mudado, de que has empezado cosas de cero, algo que tal vez podías decir que tenías éxito, lo dejaste para ir por otra cosa, o en un inicio el haber invertido conociendo que ibas a perder dinero o perder una amistad y demás, igual tomaste ese paso de la decisión que a ti te podía hacer como más feliz. Ya viviendo todo esto, ¿tú qué le recomendarías a las personas en cuestión de cuando no se atreven a hacer algo? Cuando piensan que el donde están es lo mejor o están bien así, ¿qué cosas crees que les puedas recomendar para evaluar, tomar una mejor decisión o qué sé yo? Pues yo creo que si tienes esta cosquillita de hacer algo diferente, si no te sientes tan a gusto con las cosas como las tienes en este momento, pues escuchar esa intuición, escuchar a tu corazón y decir, por aquí no es, y animarte a hacer las cosas diferentes. O sea, como ya lo tienes, lo más seguro es que puedas regresar ahí, ¿no? Entonces, mejor aviéntate y ve qué pasa en lo otro nuevo. Y si no te gusta y de repente es como, no sé, si estaba el agua muy fría, si no te gustó, pues te sales, ¿no? Y otra vez empiezas más lento o pruebas por otro lado, pero si no, quedarte con la idea de qué hubiera pasado, qué hubiera sido, o de repente ves que alguien ya lanzó esa idea que tú tenías y es como, ay, esta es la idea que yo quería hacer, pero pues no lo habías hecho, ¿no? Entonces, estos son termómetros o cuando a veces vemos que nos da como cierta como envidia, ¿no? Lo que vemos de lo que tienen ahí los demás es como, pues esa envidia es de que tú quisieras tener eso, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué puedes hacer para tú también llegar a ese punto? Entonces, escuchar mucho, pues sí, nuestra intuición y estas corazonaditas. Buenísimo. Última pregunta es, ¿te arrepientes de algo de todas las cosas que hiciste o las cosas que dejaste? ¿Te arrepientes de algún momento, alguna situación, alguna decisión que hayas tomado durante todos estos años? Pues obviamente viéndolo hacia atrás hay 1000 cosas que digo, esto lo hubiera hecho diferente, esto porque lo hice así, por qué no lo hice de esta manera, y siempre vas a tener esa sensación, pero creo que es juzgarlo desde alguien que tú no eras en ese momento, ¿no? Y al final, pues cuando lo ves, dices, pues todo este camino es lo que me hizo que hoy en día pueda pensar así, ¿no? Entonces realmente no diría que me arrepiento,
pero sí a lo mejor si alguien me pide de consejo, oye, ¿cómo empezar? Pues yo sí te diría, prueba con con una pequeña parte, sin invertir tanto dinero, y ve si funciona o no funciona. O sea, como empezar un poquito, no diría chiquito, pero sin arriesgar tanto, y ya si ves si funciona, entonces ya la arriesgas más. Pero sí, como arrepentirme, pues no, todo me ha llevado a lo que soy hoy. Buenísimo. Fer, si quieres dejar, por ejemplo, tus redes o tus contactos por si las personas quieren una nutrióloga o si son nutriólogas, quieren pertenecer al instituto o saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias, Lau. Pues sí, si les interesa el tema de la nutrición y aprender más sobre una nutrición desde un enfoque integral, mi Instagram es @eligenutrición, y para todas mis colegas nutriólogas las invito a la cuenta de @Instituto Elige Nutrición, así todo corrido, donde ahí pues doy muchos tips de cómo atraer y cómo retener más pacientes. Buenísimo. Entonces, gracias Fer por esta entrevista, por contarnos tu experiencia y por hacernos ver un poco de que al final algo, si nos tenemos, es como dijiste, si tenemos esa cosquillita, ¿por qué no experimentar y por qué no lanzarnos a ver qué es lo que sucede? Lo peor que puede pasar es que te regreses a donde estabas y vuelvas a empezar otra cosa y tampoco eso está mal. Pero gracias por todo y por contarnos nuevamente. Gracias a ti, Lau, por hacerme recordar cosas que ya ni me acordaba de mi historia. Y a ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, nos vemos en un próximo episodio. Así que, bye.